Pues el tema del día de hoy es los niños y el duelo, ¿no? Es un tema sumamente importante. Estamos esperando que se conecte nuestro tanatólogo que nos visita desde la isla Cozumel, o sea, es decir, él está allá, desde la isla Cozumel, en Quintana Roo. Entonces, pues sí, estamos literal, ¿no? De punta a punta. Es una excelente persona, es amigo desde hace mucho tiempo. Lejos, ¿no? Desde la isla Cozumel, Sí, desde allá, desde Quintana Roo. Y nosotros acá en la Bella Ensenada, entonces estamos pues de punta a punta en el mapa y si no me creen, pues ahí vayan a visitarlo, ¿no? Que sí, literal, estamos de punta a punta. 2 horas de diferencia en el horario. Y pues una disculpa para tu gente hermosa que te está viendo desde allá. Pues es que los en vivos acá son a las 8, pues y allá los vamos a hacer que se desvelen, ¿no? Pero se la van a pasar rico, vas a ver que sí. Vale la Bueno, pues pena. les comento, él es nuestro tanatólogo William Novello. De verdad es que tengo muchos años de conocerlo a distancia. Es un excelente ser humano. Desde la primera vez que nos vimos creo que congeniamos muy bien, ¿no? Es única vez que nos vimos y desde ahí somos amigos de redes sociales, ¿no? Así es. Por ahí él también se dio el tiempo el día de hoy para estar con nosotros. Viene saliendo de un entrenamiento que él da. Es curso, ¿verdad? Curso, una capacitación, es correcto. Es curso y que por ahí va a estar eh, también en línea. Entonces, en algún momento, si eres personal de la salud, médico, enfermero, paramédico, médico, pues vas a poder tomar ese entrenamiento. Ya nos la estará compartiendo y pues la vamos a subir allá a las redes sociales, ¿no? Espérenla muy pronto. Muy bien, pues entonces, después de esta calurosa bienvenida, pues platícanos tantito primero quién eres, qué haces y por qué estás el día de hoy aquí con nosotros. Ok, bueno, pues antes que nada, como bien dices, mi nombre es William Novello, de psicólogo con diplomado en terapia cognitivo-conductual, especialidad en tanatología y suicidología, pero me enfoco más a la tanatología. Es un tema que me apasiona mucho. Salvo lo que mucha gente todavía lo sigue estigmatizando o manejando como un tabú el tema relacionado a la muerte, pues es algo que me he estado enfocando en humanizar un poquito más este tema de la muerte, ¿no? Y como dice, nos conocemos desde ya algún tiempo, gracias a la Cruz Roja, hemos estado conociendo, soy paramédico desde hace 22 años, de igual manera, y pues ahorita tratando y buscando de qué otras maneras poder llegar y ayudar a la gente que así lo necesita. Y sobre todo, pues ahora sí que me capacité en plena pandemia y pues me tocó trabajar lamentablemente de cierto modo todo este tema de la pandemia, tanto en la ambulancia como el tema de la tanatología. Y hoy pues estamos aquí, gracias a tu invitación, me honra muchísimo haber recibido tu invitación, el horario es lo de menos, hoy muy gustoso de estar en vivo contigo, como te lo dije por mensaje, soy tu fan, soy tu seguidor, Ay, gracias. y pues aquí Gracias, estamos igualmente. para poder platicar un poquito sobre ese tema y sobre todo el tema que estás manejando, que es si el tema de duelo y tanatología y la muerte es un tabú, más aún en los niños. Muchísimas gracias. Sí, no de nada. Pues el tema del día de hoy, para los que se acaban de conectar, pues es los niños y el duelo, ¿no? Que es un tema sumamente complicado. Yo como mamá he tratado, soy muy abierta en esos temas con mis hijos, pero he tratado de irlo llevando como, vaya, los he ido preparando para cuando suceda, ¿no? Pero no me ha tocado, bueno, sí, ya me tocó una vez, pero fíjate que afortunadamente, como yo lo fui hablando paulatinamente con mi hijo, el menor, cuando sucedió la muerte de un familiar de él, lo tomó como muy tranquilo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, también en algún momento se nos murió una mascota de así de la nada, ¿no? Rápidamente se murió y pues sí fue algo que mis hijos en su momento pues no lo supieron digerir porque pues obviamente yo todavía no estaba en este ambiente de la psicología y pues yo no preparé sus mentes en ningún momento. Entonces, para mí fue sumamente importante decir, vamos a aventarnos a hablar sobre el duelo en los niños. Me lo han preguntado muchas veces. Claro, no soy experta en el tema. En ese sentido sí hablo un poquito en base a mi experiencia, pero pues qué más que de un experto, ¿no? Entonces, pues para empezar, William, pues ¿qué es la tanatología? O sea, decimos tanatología y de repente no sabemos ni qué es, ¿no? Así es, mira, si nos vamos desde la etimología pues, del nombre como tal, Thanatos significa muerte, logia, estudio o tratado, ¿no?
Entonces estamos hablando que es el estudio de la muerte, tal cual. Pero se ha actualizado y se ha manejado ya mucho este tema de la tanatología, con el cual el nuevo significado que le damos, más allá de lo que significa este nombre, es el estudio de la vida que incluye a la muerte, ¿sí? Ok. Es cómo vivimos para prepararnos, aunque mucha gente todavía lo sigue negando o sigue negando este tema, pues es una realidad que nos duele, ¿sí? Que no nos gusta hablar, no nos gusta hablar sobre este tema y tratamos de evitarlo porque tratamos de cierto modo de evitar un dolor, pero pues Ya. cuando llega, pues ahora sí que nos toca afrontarlo, ¿no? Ahí Es esta parte. ya viene el afrontamiento, claro. Exactamente, entonces es en sí el estudio de la vida que incluye a la muerte. Ay, qué bueno. Hasta se escucha romántico, oye. Oye, ahora sí, ¿no? Directo. ¿Y cómo se lo decimos a un niño? O sea, ¿cómo le decimos qué es la muerte para empezar? Es un tema bastante, perdón, pues estaba moviendo y buscando una mejor luz. Es un tema bastante importante. Sí, de hecho lo platicaba precisamente hoy en el curso que estoy dando de primeros auxilios psicológicos y psicotanatología. Lo platicaba con las personas que estaban en el curso. ¿A qué edad el niño empieza a entender un poco más o empieza con ese razonamiento, vamos a decirle, sobre el tema de la muerte, sobre el tema de la pérdida, fallecimientos, ¿no? Y cómo abordarlo con ellos, ¿sí? De cierto modo, los niños son muy inteligentes en el aspecto de que ellos te lo dicen tal cual. Como adultos tratamos como que de disfrazar el tema de la muerte, ¿no? O el fallecimiento de alguien. Pero los niños son muy directos en sus preguntas. Comentabas hace un rato sobre el fallecimiento de la mascota, ¿no? Entonces, son procesos de duelo que ellos lo viven completamente diferente. Ahora sí que los niños de cierto modo también lo asimilan un poquito más rápido, ¿sí? Ok. De acuerdo a la psicotanatología, la edad de 6 años en adelante es cuando los niños empiezan a tener un poquito más de noción sobre muerte. Falleció, murió, ya no está, ¿sí? Antes de los 6 años, pues por lo regular como padres, ¿qué hacemos? Se fue al cielo, está en una estrellita, mírala, fíjate en la estrellita más brillante, ahí está sonriéndote, sonríele, salúdalo. Entonces manejamos como una manera más de fantasía, pues. ¿Y es ¿Sí me válido? explico? ¿Es válido? ¿Está bien que hagamos eso? Es completamente válido desde la cultura de cada persona, de cada ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como lo he dicho a veces, es una manera de amortiguar un poquito el proceso de duelo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hasta con los adultos? Una persona que está en un duelo y está llorando, llorando y está sufriendo por su proceso, a nosotros que estamos viviendo esta parte o estamos presenciando este duelo de cualquier persona, pues de cierto modo, sin que se malinterprete, pues nos incomoda, porque lo veo sufriendo y no sé cómo reaccionar, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Y no lo hacemos de mala fe, usamos frases ya armadas. No llores, tranquilo, ya va a No pasa pasar, nada. no pasa nada, ya está en un mejor lugar, ¿sí? Lo mismo pasa para con nuestros hijos, para con los niños. Vemos que está llorando por el proceso, está viviendo su proceso. Entonces, ¿qué hacemos? A veces, lastimosamente, a veces hasta los regañamos, ¿sí? Les cortamos esa parte, ya no llores, no es bueno llorar. Si lloras, no dejas descansar. ¿Sí me explicó? Oh, sí. Entonces, generamos una cierta, que empiecen a reprimir su proceso. Y también es que lo hagamos de mala fe, porque como padres, ¿qué queremos? Evitarle ese dolor, evitar esa experiencia a nuestros hijos. Pero Sí. más adelante, si les evitamos ese dolor, si les evitamos esa experiencia, cuando sean más grandes y lo afronten, va a ser peor porque no los ¿Por qué? preparamos, porque no los preparamos a Sí. conocer, ¿sí? Los preparamos como que es algo malo, es malo sufrir, es malo sentir el dolor, es malo llorar por una persona que ha fallecido y más si es tu familiar. Entonces, cuando están ya más grandes, ya no saben qué hacer.
lloro, no lloro, si lloro me debo desahogar, sí, pero pues me tienen enseñado que es malo, no debo llorar, ¿sí? Oye, y más Entonces, si eres hombre, ¿no? exactamente, a eso iba Oh, ahorita. Y más si es un niño, no llores, los varoncitos no lloran, es malo llorar y eso, el otro. Y vamos generando, o como siempre he dicho, vamos reprogramando el chip de nuestros hijos y cuando van creciendo ya en la adolescencia, pues crecen ya con, es malo, la muerte es mala, llorar es malo, sentir dolor es malo, no puedo llorar. Y es cuando empezamos con pensamientos de cierto modo también desadaptativos y ahí nos vamos a todo lo demás, ¿no? A la ansiedad y todo lo que empezamos a sentir. Siento un vacío, me duele la falta de, pero claro, ¿qué hago? ¿Sí? No puedo llorar porque mi familia me ha dicho que no debo no lloro. llorar, que es malo. Y que si lloro, Exactamente. no los voy a dejar descansar, ¿no? Oye, tengo Exactamente. dos comentarios aquí. Sí, Dice, dice Mirna, lo único seguro desde la concepción es la muerte. Así es, y es lo que yo les digo a correcto. mis hijos, hay que festejar que también nos morimos porque ya terminamos un ciclo en este plano, ¿no? Y eso es sumamente importante, hablarlo con los niños, claro. Dice Es, Víctor Parra, mi hija la más pequeña, ay, perdón, mi hija la más pequeña, ella tiene la creencia que todos sus antepasados están en la luna. Le ha tocado vivir varios duelos familiares. ¡Qué bonito! son partes, como te decía al inicio, son de cierto modo técnicas para amortiguar el proceso, ¿sí? Como el primer comentario, es parte desde nuestra concepción, como dicen, ¿no? Lo único seguro que tenemos, pues es la muerte, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos que la vida misma le da sentido a lo demás, pero la muerte en general es lo que le da sentido a la vida, ¿sí? Aunque no lo queramos aceptar o no lo podamos entender de cierto modo. La muerte en sí es la que le da sentido a la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a morir, aunque no lo aceptemos, no queramos, pero sabemos que vamos a morir. Sabemos Ok. que de cierto modo, pues no puedo andar a exceso de velocidad porque me puede pasar un accidente y me voy a morir, no me quiero morir. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. le da cierto sentido. Y lo que yo siempre les he dicho, tenemos que empezar de verdad a todas las familias bonitas, tenemos que empezar a humanizar un poquito más el tema de la muerte. La muerte está con nosotros desde que nacemos, como dice el primer comentario, esperando puntualmente, ni antes ni después. ¿Qué es lo que hacemos como familia? Queremos hablar de la muerte o querer en vida decir, cuando yo me muera quisiera esto, pero si hay niños presentes, nos callan. ¿Sí? No, Sí, no, no, sí, no sí. toques el tema. ¿Sí? Cállate, Y ¿por qué muchas, vas a hablar de eso? No lo invoques, exactamente, está con madera. Sí, exactamente, sobre todo eso, no le invoques, no llames a la muerte, ¿sí? Pero la muerte está con nosotros desde el principio, ¿sí? Y es esa parte que tenemos que empezar a inculcarle también a la familia. Lo que tú decías hace unos momentitos sobre la cultura y el aprender de la muerte, fíjate que hace un año tuve un pacientito americano, hablaba muy bien el español para mi suerte, y me dice, yo no entiendo cómo los mexicanos celebran la muerte, se burlan de la muerte, y cuando muere un ser querido lloran y sufren muchísimo, específicamente hablando del 2 de noviembre, ¿no? sí, De nuestras claro, culturas. claro. Lo que yo le comenté a esta persona es que no es tanto que celebremos o nos burlemos de la muerte, lo que hacemos como cultura en México es celebrar, honrar y agradecer a nuestros seres queridos que ya no están. Claro, ¿Me explico? No es tanto como sí, que celebramos la muerte, claro. celebramos y honramos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Y eso también es válido, porque vuelvo a repetir, nos amortigua un poquito el proceso de duelo, ¿sí? Claro. Nos va amortiguando. El saber que ahí están espiritualmente, ¿sí? Tenemos que agarrarnos Entonces, mucho, ¿sí? aquí una buena dinámica con nuestros hijos entonces sería ponerles altares de muertos a nuestros difuntos, ¿no? Enseñarles que tenemos que celebrar y pues esperar a que ellos vengan ese 2 de noviembre, ¿no? Es bonito creer, ¿sí? Hay mucho conflicto a veces entre ciencia, religión y creencia, todo esto. Yo desde la parte de la tanatología fenomenológica, yo siempre les digo, es bonito creer. ¿En qué creemos? ¿Por qué? Porque eso nos amortigua mucho nuestro proceso. Es muy bonito también, de cierto modo, la cultura, creo que lo has leído por allá algunos textos,
del colibrí, ¿sí? La cultura Sí, maya, la cultura azteca del sí, colibrí, que el colibrí nos visitan. Y es bonito creerlo. Es bonito qué creerlo hermoso. porque nos amortigua, ¿sí? Tengo por ahí una foto de hace 1 o 2 años de mi hija, la más pequeña. Nos visitó un colibrí y ella lo tiene en sus manitas y tengo la foto, ¿no? Entonces fue después de un proceso también, ¿sí? Y es bonito creer esa parte. Nos Mm, amortigua el proceso. ¿Sí me explicó? claro. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de cierto modo, de los 6 años, podemos más ampliamente tocar el tema de la muerte con nuestros hijos, A ¿sí? partir Hacerlos de los 6 años, partícipe, entonces. ¿sí? Hacerlos partícipe de los ritos funerarios. Ya va a depender de la cultura y de la creencia de cada familia también. ¿Por qué? Porque de cierto modo ha habido un debate de que si debo o no debo llevarlo a un funeral, si Eso te iba a debo o no preguntar. debo acercarlo al ataúd. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, yo lo que siempre les digo, desde la cultura, desde sus enseñanzas que tenga la familia, vamos a trabajar esa parte. Pero lo ideal es que sí sean parte de. ¿Sí me explicó? O sea, que sí los acerquen al Que ataúd, sí que sí sean se despidan, que parte sí de vayan al esto. panteón. Ok. Sí, porque, porque van aceptando ese proceso, ¿sí? Están haciendo, Claro. y estar de cierto modo preparados para las preguntas. Los niños hacen muchísimas preguntas Sí. y contestar con la verdad. Una vez una familia me decía, ¿pero qué le contesto? La verdad, ¿sí? La verdad, falleció, murió, estaba enfermo o fue por accidente. Aquí está, lo estamos despidiendo, lo estamos honrando, lo estamos llorando. Es permitido y es válido llorarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos duele? La ausencia de, el saber que ya no lo vamos a ver más. Pero el niño o el menor ya sabe dónde está. ¿Sí? Físicamente, vamos a decirle, está en una urna, si fue cremado, o está en un panteón, si fue depositado en una bóveda. ¿Sí? Ok. Físicamente sabemos, falleció y sé en dónde está. ¿Qué es lo que ha pasado? Y me ha tocado muchos casos de niños que por evitarle el duelo o evitarle el dolor de, papá está de viaje, papá se fue a Mm, trabajar, sí. papá vino y te dio un beso en la noche, pero se tuvo que ir temprano a trabajar. Entonces, creo que estarás de acuerdo conmigo, dentro de la mentalidad del menor, papá no está, Mi papá ya no papá lo me veo, abandonó. papá me abandonó, papá ya Claro. no me quiere, y empiezo mi proceso de duelo y de abandono. Y de abandono, ¿Me y explico? después vienen estos problemas de apego, y después viene, claro, claro, claro. Exactamente. Ahora, si sabe desde el principio que papá lamentablemente falleció y hay un lugar donde lo puedo visitar, lo puedo honrar, lo puedo agradecer, pues ya no tengo, sí voy a tener el proceso de duelo porque lo voy a extrañar, lo voy a querer ver, Mm, ¿sí? Extrañamos la ausencia, nos duele la ausencia, pero sé que papá falleció, papá está con Dios o dependiendo de las creencias de cada quien, ¿sí? Ahora, ¿qué decir? Papá me abandonó, papá ya no viene, papá viene en las noches, me da mi beso, pero no lo veo, pero no lo ya veo. no me quiere. ¿Sí me explicó? Entonces, Sí, es ese proceso que a pesar de que dentro de la consejería tanatológica lo recomiendo y lo recomendamos mucho, ya va a depender de cada familia si lo adopta o sigue manteniendo su estilo de manejar el proceso de duelo. Y es completamente válido, ¿sí? Nosotros es una sugerencia desde otra perspectiva para que de cierto modo generemos menos dolor. ¿Sí me claro. Por explicó? eso tenemos luego tantos adultos dañados, pues, porque desafortunadamente no nos damos cuenta que en vez de ayudarlos cuando están niños, los estamos perjudicando más, minimizamos sus emociones o pensamos que no se van a acordar, que lo van a olvidar. Y eso me lleva a una de las preguntas que me enviaron y que me encargaron mucho que te la hiciera. Además, ¿Sí? déjame, me voy a mis apuntes y dice, ¿cómo sé si mi hijo está pasando por un duelo? Y hace mención de por su mascota, ¿no? ¿Cómo, Ok. cómo, cómo, cómo podemos identificar que a nuestros hijos realmente les dolió lo que está sucediendo? Mira, vuelvo a la parte en la cual los menores de edad son muy expresivos. Definitivamente son muy expresivos. Si mi hijo o mi hija era muy alegre, muy social, muy activo en casa, sí jugaba con su mascota, esto, el otro, y de repente muere,
Depende, uno, de cómo hemos manejado el tema de la muerte con nuestros hijos. Okay. ¿Sí? Depende mucho, porque si lo hemos enseñado a reprimir, pues de ahí vamos a empezar esta parte, ¿no? Y dos, si somos muy observadores con nuestros hijos, pues nos vamos a dar cuenta que se empieza a retraer, ya no quiere comer, está muy, vamos a decir, explosivo en el carácter, se pone a llorar o se guarda. Los niños es muy difícil, de cierto modo, que guarden esas emociones. Es mucho más fácil que expresen su llanto, es mucho más fácil que expresen su dolor. Y otro punto es que empiezan a hablar mucho de su mascota. Okay. ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Por qué murió? ¿De qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Sí? Empiezan a hacer preguntas. ¿Sí? Y, ojo, lo que había comentado, de cierto modo los niños, los menores de edad, asimilan un poquito más rápido el proceso. ¿Sí? Porque entienden más parte esa de falleció, está con Dios, o falleció, ya no lo vamos a ver más, hay que agradecerle, mira, está su fotografía, aquí está un pequeño altar, toda esta parte, todos esos rituales que tenemos ayudan para ir amortiguando, ¿sí? Tengo una parte, una sección donde puedo ver su fotito, donde le puedo llorar de vez en cuando, y poco a poco, y cuando nos demos cuenta el menor, pues ya empieza nuevamente a retomar esa parte de su vida, ¿sí? Okay. Pero cuando hablamos con la verdad, sin Claro. miedo al tema de la muerte, ¿sí? Porque cuando no, ¿qué es lo que a veces también acostumbramos a decir? Si es un gatito o algo, se escapó. Se escapó. Yo hice eso ¿Sí? con un Se conejo de mi hija. escapó, pero no te preocupes, te voy a comprar otro. No, cálmate, lo fuimos a buscar por toda la colonia y tenían a la abuela buscándolo por toda la colonia y yo sabía que el conejo se había muerto, pues. El problema es que luego escucharon que yo le dije al papá que le dije, ¿y ahora dónde tiramos el conejo? Y me escucharon, entonces fue así un megadrama, o sea, Sí, un claro. megadrama, debí de haber Sí, hablado con la verdad. sí, sí, porque lo ven como que, bueno, se escapó, lo encontró y ahora lo quieren tirar. ¿Por qué? Sí, Que no sabía yo. sí. Oye, hay otra pregunta sumamente buena, la verdad. Dice, si el duelo lo sufrió, bueno, lo sufrí en mi infancia, y de adulto aún no puedo, y de adulto aún no puedo tener, y si, bueno, ok, y si de adulto lo puede tener, y si lo tiene, ¿cómo lo puede sanar? O sea, es decir, cuando era niño sufrió la pérdida de un familiar, quiero imaginar, y no lo dejaron vivir su duelo como infante, y ahora sí es adulto, ¿cómo sabe que sigue dentro de ese duelo? Pues todavía después de muchos años se puede vivir dentro de un duelo. Claro, claro, claro. Y, De cierto modo, la tanatología y la ciencia marca que un proceso de duelo se vive máximo 2 años. Y en realidad, creo que muchos de los que nos están viendo ahorita y de los que me han comentado, es completamente falso, ¿sí? Un duelo, ojo, ahí mencionas algo muy importante, ¿cómo lo puedo sanar? Desde esa parte, o como cuando decimos, ¿cómo lo puedo aceptar? ¿Cómo puedo aceptar el proceso de duelo? ¿Cómo puedo aceptar el fallecimiento? ¿Cómo puedo sanar? Desde ahí, inconscientemente o psicológicamente nos estamos poniendo o estamos reprimiendo, ¿sí? ¿Por qué? Un duelo no se acepta. Un duelo no se sana, ¿sí? Aceptar es decir, ok, murió, bueno, va, volteo la hoja y ¿qué sigue? ¿Sí? okay. O sea, no vamos a aceptar nunca que nuestro familiar o nuestra mascota haya muerto, ¿sí? Mi abuelito tiene ya aproximadamente 23, 24 años y no acepto, ¿sí? Y tengo familia que todavía tocamos el tema y lagrimamos y tiene 24 años, 23, 24 años, ¿sí? Ojo, un duelo es para integrar a nuestras vidas. No se sana, no se acepta, se integra, ¿sí? Si el duelo lo traigo, literal, como decimos, arrastrando desde la infancia, pero por X o Y o por cultura familiar me hicieron reprimirlo, y a mi edad ya de adulto o de adolescente, siento que todavía me duele ese proceso, me pesa este proceso. Punto número 1 para empezar a integrarlo, reconocer,
qué tanto me sigue doliendo y qué tanto puedo ahorita sacarlo o drenar esas emociones. A veces, y va, me escucha un poquito malo, pero a veces les digo a mis consultantes, de cierto modo tenemos que echarle un poquito de sal a la herida, como decimos por aquí. Tenemos que provocarnos esos recuerdos para poder sacar y liberar todo lo que tenemos reprimido, ¿sí? Esos nuditos en la garganta que cómo duelen, ¿sí? Cómo nos incomoda, Si te ¿sí? está doliendo, llórale, no pasa nada. Bueno, sí pasa, Sí, no, o sea, llórale, sácalo, pues, ¿no? exacto. Es como cuando les digo, ¿en qué momento se ha manejado que llorar es malo? ¿Sí? Y me decía un Pues consultante, socialmente nada más. exactamente, me decía un consultante, pues en el momento que mi mamá me dijo, si lloras, te doy motivos para que llores. Y pues desde ahí dije, no, pues ya no lloro, Sí, ¿no? Pero ese, sí, vuelvo al principio, como personas que no sabemos de cierto modo cómo abordar o cómo ayudar, nos incomoda que esté llorando, nos incomoda ver su sufrimiento. Y usamos todo este paquetito de frases ya armadas. No llores, llorar es malo. O como padres, no estás llorando, te voy a dar motivos para que llores de verdad. ¿No? Entonces, vamos limitando este proceso de duelo y vamos limitando el que conozcan nuestros hijos qué es lo que duele, cómo duele, por qué duele. ¿Sí? Y por qué me está generando estas emociones. En lugar de reprimir, hay que motivarlos a que llore, a que saque todo lo que tenga, como decimos por acá, llorar a moco tendido, que saque todo, que llore, que drene las emociones, claro. ¿sí? Es un proceso que lleva muchos años. Entonces, si esta persona desde su infancia tiene ese proceso de duelo ahorita, que empiece a sacarlo, que empiece a abrirse a ese proceso, ¿sí? Decía mi profesor del diplomado en tanatología, literal, tenemos que abrirle la puerta al proceso de duelo, tenemos que abrirle la puerta a la muerte, invitarlo a tomar un café, conocer qué me duele, por qué me duele, cómo me está doliendo, cómo lo puedo empezar a trabajar. ¿Lo voy a llorar? ¿No lo voy a llorar? ¿Lo voy a reprimir? ¿Qué tanto me incomoda? ¿Sí? Igual con los niños, aplicarlo. Si a nosotros como adultos nos incomoda, imagínate a un niño que no sabe, apenas está conociendo. Desafortunadamente pensamos eso, pues que el niño no se da cuenta, pensamos que el niño no le está doliendo, pensamos con que decirle que se vaya a su cuarto es más que suficiente, pero pues te está viendo a ti que estás llorando, te está viendo a ti que estás sufriendo, pues obviamente tú le estás transmitiendo también eso, pues, y eso Sí, es lo que en ocasiones no nos damos cuenta. Oye, y entonces esto me hace preguntarte, entonces, ¿qué onda con estas 5 fases del duelo que existen? ok. Qué bueno que me preguntaste. Mira, desde la doctora Elizabeth Kübler-Ross, la que se le reconoce como la madre de la tanatología, excelente psiquiatra, ha identificado estos 5 fases de un proceso de duelo, ¿no? Que Ajá. es de la negación, el estado de shock, la ira, coraje, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿ok? Bueno, entonces vamos a partir desde allá. La doctora Elizabeth Kübler-Ross empieza a hacer un estudio entre enfermedades, entre pacientes con enfermedad terminal, ¿sí? Entonces empieza a hacer un estudio de cómo lo están viviendo, cómo están viviendo esta parte del saber que van a morir, ¿sí? Y entonces empieza a hacer el estudio de todos estos pacientes y empieza a identificar estas fases, que es como que la base de la tanatología, el inicio de la tanatología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estas 5 fases de duelo se hicieron para pacientes con enfermedad terminal. Ok. Cuando a alguien le dan noticia que tiene una enfermedad terminal y queda tanto tiempo de vida, empieza el proceso, la negación. No, no me puedo morir. ¿Cómo es que me voy a morir si yo me alimentaba, hacía ejercicio? ¿Sí? La ira, el coraje, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué de esta forma? ¿Sí? La negociación, bueno, me voy a portar bien, voy a comer más sano, voy a... Todos estos estudios fue lo que hizo en esos pacientes con enfermedad terminal. La depresión, sí, el bajón, como decimos, ellos bajoneados, ¿no? El ya no puedo, ya por qué esto. Y la aceptación, en sí la aceptación es entrar en conciencia de que, bueno, tengo esta enfermedad, voy a morir pronto. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué voy a Ok. hacer para aprender?
a vivir bien ahorita. ¿Me explico? Ahora bien, esto empezó para pacientes con enfermedad terminal. Fue el estudio que hizo la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Ahora, más adelante, estas 5 fases se adaptaron para los dolientes. Ok. ¿Sí? Y de cierto modo, pues se adaptó bien, ¿sí? Porque también pasan por la negación, pasan por la ira, ¿por qué mi familiar? ¿Por qué así? Pasan por la negociación, llévame a mí, yo ya viví más años, él está joven, porque él, tratamos de hacer esa negociación con Dios o con algún ser divino. Entramos en la depresión también, y de cierto modo, pues en la aceptación o en la integración, que es lo que comentaba, ¿no? Ahora bien, seguimos actualizándonos con el tema de la tanatología. Ahora vemos la parte de la tanatología desde el enfoque fenomenológico existencial, donde ya no nos basamos en fases, sino en lo que estás viviendo, en lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, y darle valor, valorizar lo que tú estás viviendo sin etiquetarte. Ah, estás en depresión. Ah, no, estás en negación. No, estás en negociación. Sin etiquetarte, estás en un proceso de duelo, es válido, y es sano llorar, y es sano gritar si quieres gritar, es sano no quererte levantar un día por tu proceso de duelo, ¿sí? Claro. Damos ese permiso, ¿por qué? Porque la parte fenomenológica es esencial, va más allá a que somos seres humanos, pensamos, sentimos, sufrimos, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos, no dejando atrás, porque es un gran trabajo que hizo la doctora Elizabeth Kübler-Ross con esto, de las 5 fases, pero como que vamos regresándole las fases al punto central original para lo que fue, ¿sí? Ok. Y ahora con los dolientes manejamos esta parte de la tanatología fenomenológica. ¿Qué es lo que en realidad estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Sí? Como el debate que se hace siempre de que conservo las cenizas en mi casa o las llevo a una iglesia o las llevo al panteón, y entramos como que en ese debate de no saber qué vamos a hacer. Si la tengo en casa, según yo creo que más voy a perjudicar a mi hijo, al menor, al niño, Claro, ¿sí? Porque claro. puede estar recordando todos los días, pero en sí es una manera de amortiguar, es una manera de decir, bueno, aquí está con nosotros, aquí está conmigo, ¿sí? Todo esto depende mucho de la cultura y la educación en el tema de la muerte y procesos de duelo que la familia tenga, y en cómo lo exprese o lo enseñe a los niños, Ok. ¿sí? Que por no querer generar ese dolor, inconscientemente Causas más dolor. causamos más dolor, es correcto, causamos más dolor. Y no solo dolor, trastornos, como bien comentabas. Pues sí, pues eso es lo y de hecho lo hablábamos en el en vivo pasado, creo, donde hablábamos del amigo imaginario, ¿no? Que de repente nosotros mismos, o sea, nosotros como adultos, y volvemos todas las cosas para el niño hasta cierto punto patológicos, ¿no? O sea, nosotros alimentamos esa parte de, el niño no habla, pues sí, pero todo le hablas con diminutivo. Es que el niño no sabe decir tren, pues sí, pues si le dices el chuchú. O sea, nosotros mismos como adultos nos encargamos de que ese niño, a fin de cuentas, pues se la pase dolido como adulto, ¿no? Sí. Y luego decimos, ay, en mis tiempos no había terapia. Pues sí, mírate el adulto que eres, oye, pues obviamente. O Sí, sea, y lamentablemente cuando se lo decimos a los padres de familia, hasta se molestan con nosotros. sí, pues. ¿Sí? Sí, pues. Se molestan con Oye, nosotros. eso me lleva a otra pregunta. Dices que a los niños lo recomendable es empezarle a hablar de la muerte a los 6 años, ¿no? En adelante. O sea, lo recomendable. ¿Y qué pasa con los otros chiquitines? O sea, ¿cómo les decimos, a manera de cuento? ¿Cómo le hacemos? Mira, según la ciencia o la tanatología, dice que a partir de los años tienen un poco más de conciencia sobre el tema de la muerte. Uh-huh. Es por eso que, bueno, desde esa edad, bueno, podemos empezar a profundizar y a abrirnos más al tema de la muerte con los menores, ¿no? Ahora, más pequeños, más pequeños lo podemos manejar de cierto modo, de una manera, no sé si se me acepta el término, de fantasía, podríamos decir, ¿sí? De que, pues sí, tocamos el tema. Mira, abuelita falleció, abuelita estaba enferma, ya falleció, está descansando, pero cada vez que quieras puedes mirar al cielo
la estrella, como decía al inicio, en la estrella más brillante, ahí estará. ¿Sí? Okay. ¿No? Entonces, para los más pequeños, pero si te das cuenta, estamos hablándole de la muerte. Falleció, Claro. ya murió, abuelita estaba cansada, ya murió, ya descansó, ya falleció, ¿sí? Entonces, algo que se recomienda mucho es usar la palabra tal cual, murió, falleció. ¿Sí me explicó? Porque a Sí, veces, sí, como es, ¿no? porque a veces decimos, mira, ya está durmiendo, mira qué bonita se ve, está tranquila, Pues está... no, luego me va a dar miedo dormirme o que te duermas porque te me vas a morir, o sea, ya no vas a despertar. Sí, claro. Exactamente, pero volvemos a esa parte, por tratar de evitar, generamos más Claro. dudas, generamos más dolor, ¿sí? Hay un video en TikTok de un niñito como de 3 años, que sinceramente me hizo un nudo en la garganta, donde está gritándole al cielo, está hablando con su mamá, y le está diciendo a su hermano mayor, mira mamá, ahí está, mamá me está viendo, mamá ahí está, dice, ¿sí? A mí me generó, yo tengo como digo, yo tengo corazón de pollo, ¿sí? Y me genera esos nudos en la garganta, ¿no? Pero son procesos que tienen que trabajar. Si nos duele ver a un adulto llorando por su duelo, ver a un niño llorar por la pérdida de su papá, de su mamá, de su abuelita, yo digo, los abuelitos deberían ser eternos. Ay, sí, ni me digas que yo perdí a las 2 mías muy chiquitas. Sí, ¿Sí? a mí me fue Entonces, muy mal la muerte de mi abuela, muy, muy mal. sí, ¿no? Entonces nos genera ese duelo. Entonces podemos ir, vamos a decir eso como negociando ese tema con nuestros hijos, ¿no? Pero siempre utilizar murió, falleció, ¿sí? Y vuelvo a repetir, dentro de la cultura de cada quien, hacerlos partícipes del proceso. Posiblemente del funeral, ya no tanto del panteón, porque ya hablamos también de temas de salud, ¿no? Para los menores de edad, ¿no? Ya también hablamos de temas de salud. Pero por lo menos en los rituales funerarios, hacerlos partícipes y explicarle, mira, se le está rezando porque ya falleció, se le está honrando, se le está recordando, mira su fotografía, hablar con ellos y decirles, dentro de lo que cabe, obviamente, pues la verdad de este proceso. Antes de la pandemia, falleció un amigo muy querido mío, dejó 2 niñitos huérfanos. Entonces fui al funeral. Entonces, algo que a mí yo pegué el grito en el cielo en ese tiempo, no sabía tanto de este tema, es que su hijo de 3 años estaba caminando ahí en la casa donde estaba el ataúd y le pregunta, mamá y papá, yo me quedé así como que esperando la respuesta que iba a hacer esta persona, ¿no? La mamá, y le dice a la mamá, aquí están, ¿lo quieres ver? Y así como que mis pelos de punta, ¿no? Así, Claro. de mí diciendo, no te atrevas, no lo hagas. Sí, lo abraza y lo acerca a la caja. Y dice, ahí está ya papá. No, hombre, yo te repito, tengo corazón de pollo. Yo ya no aguanté y ahí me puse allá a chillar. Cuando pasó todo eso, le dije, oye, no, ¿qué te pasa? No hagas eso. Y me dice, ¿por qué no? Que sepa, que Claro. sepa que su papá falleció. Porque si no, me lo va a estar pidiendo todos los días, de cierto modo. Y yo Claro. así con cara de, perdón, Claro. ¿no? Y Sí. ya que empiezo a estudiar toda esta corriente, todo esto, y veo esta parte de que tenemos que hacerlos partícipes, me trajo el recuerdo, y me lo trae ahorita, de que qué mal estaba yo y todos los de alrededor que nos pusimos pelos de punta, Claro. y sin saber, me atrevo a decir que sin saber esa parte, simplemente por intuición, actuó bien, ¿sí? Ya en el sepelio, pues ya no lo llevó, lo vuelvo a repetir, por cuestiones de salud, más que nada, ¿no? Pero sí hacerlos partícipes. Repito, dentro de lo que cabe también de nuestra cultura y nuestra enseñanza, ¿sí? Pueden tomarlo o igual decir, no, yo sigo firme en que no, y ahí de grande que aprenda solo, ¿no? Está bien, Hay que es separar válido. sus terapias cuando esté grande, ¿no? ¿Qué tiene? Ándale, sí, Que le ¿no? den chamba a los psicólogos, y no para que estudien.
¿sí? Yo como siempre les he dicho, yo jamás les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, los voy a orientar Claro, para el bien de toda la familia, ¿no? claro, Desde el más pequeño. Pero al final de cuentas, la gente o las familias van a hacer lo que crean conveniente hacer. claro. Oye, bien, pues mira, por aquí tenemos un saludito de Sergio Tello que dice, hola, Ah, Lick. No sé si es para ti o para mí, pero pues hola. para los dos, es para los dos. Sergio, Muy gracias. bien. Y por ahí dice Es Judith Murillo, olis, pues olis, olis. Polis. Fíjate que se me fueron volando estos 45 minutos. Es un tema sumamente interesante, Sí. mega interesante. Creo yo que ha sido, pues como yo lo estoy hablando, pues ha sido de los más rápidos para mí, ¿no? Pero sí me gustaría, si alguien de los que nos está viendo, pues no son muchos, pero yo sé que sus aportaciones son sumamente valiosas. Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda respecto a lo que nos está diciendo aquí nuestro tanatólogo, la verdad es un tema maravilloso, es algo muy lindo que, como él lo dice, ¿no? Todo depende de nuestros límites como papás y de nuestras enseñanzas, ¿no? Pero si nosotros como adultos recordamos que fuimos unos niños dolidos porque no nos hablaban con la verdad, porque no nos dijeron que nuestro abuelo se había muerto, porque no nos dijeron que nuestro perro se había muerto, pues sí, ¿por qué le hacemos lo mismo a los hijos, no? Que en ocasiones caemos a eso. Si queremos que alguien nos hable con la verdad, pues nosotros obviamente tenemos que enseñar a hablar con la verdad, ¿no? Así es. Entonces, pues de verdad, eh, no sé si alguien más tenga dudas, algo más que tú quieras aportar. Pues esta parte de humanizar más el tema de la muerte. De cierto modo, si no diario, obviamente, pero sí tiene que ser un tema de plática en familia y en la mesa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahorita ya hablando un poquito más de adultos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien fallece, chin, ¿y cómo quería su ritual? ¿Y qué quería que hiciéramos? Quería ser sepultado en bóveda, quería ser... No me dijo. ¿Por qué? Porque no le permitimos hablar del tema de la muerte. ¿Qué hacemos? Sus cenizas, en el caso de Cozumel, ¿dónde lo tiramos al mar? ¿Lo guardamos? No nos dijo, ¿no? Y otra cosa, si ya de por sí el proceso de fallecimiento de un ser querido duele, el hacer todos los trámites después de duele también, ¿sí? El estar buscando y dónde dejó esto y dónde dejó el testamento, dónde dejó aquello, dónde dejó la... Nos duele también ese proceso. Yo lo que siempre les digo y les aconsejo es que nos vamos a morir, es una realidad. ¿Cuándo? No sé. Al rato, 2 horas, mañana, pasado mañana, no sé. Dejemos nuestros papeles en orden, ¿sí? Mira, aquí está esto por cualquier cosa, aquí están los seguros de vida por cualquier cosa. Mira, yo quisiera que me cremen y que no me tiren al mar porque a mí me marea. Quiero que me cremen. Me voy a vomitar. Lo que quieran, pero al mar no, porque ahí me mareo. ¿Ok? Entonces, dejar esas indicaciones y hacerlo como un ejercicio familiar, ¿sí? Yo quiero un mariachi, yo no quiero flores. Me acuerdo mucho que mi abuelito, que en paz descanse, decía, yo cuando muera no quiero flores. Déjenme allá en mi bóveda, no quiero visita, no quiero flores, no quiero nada. Todo que sea en vida. Ya Claro, muerto, ¿para qué? Y es válido, me explico. claro, Es claro. completamente válido. Quiero que me recen, no quiero que me recen, quiero flores, quiero mariachi, quiero música, que sepamos. A eso ayudamos un poquito también a la familia, ¿sí? Les quitamos, yo digo muchas veces, le quitamos un pequeño peso encima de y cómo era, y cómo quería, y le habrá gustado este color, no quería este color, ¿sí? Entonces, prepararnos, porque es un hecho que nos vamos a morir, ¿sí? Claro. Es un hecho que Y nos te llegaron varios comentarios por aquí. morimos. Dice Fernanda Urania Toledo, dice, ¿cuánto daño le puede hacer una persona adulta que le diga a un niño que se hará responsable de su papá ya que su madre falleció? ¡Oh! No, pues. A ver, ¿cómo no entendí? Dice, ¿cuánto daño le puede hacer una persona adulta que le diga a un niño que será responsable de su papá ya que su mamá falleció? Es decir, tú eres un niño y como tú eres el hombre de la casa, supongo yo, pues ahora tú te vas a hacer cargo del papá porque pues la mamá ya no está, ¿no? Ok, muchísimo daño, Sí. definitivamente. Sí. Si ya de por sí, y eso es ahorita surge otro tema con respecto a esta pregunta muy buena.
Si ya de por sí, en un núcleo familiar, está el hijo menor, está la hija y está mamá y papá, y fallece el papá, en automático el niño agarra esa postura de soy el varón a partir de ahora. Soy el hombre de la casa. No voy a llorar porque voy a hacer llorar a mi mamá. No voy a llorar porque voy a hacer llorar a mi hermanita. Tengo que ser el fuerte. Si ya inconscientemente adoptan ese papel los niños, ahora imagínate que directamente le digan, tú eres el responsable a partir de ahora por esto y esto y esto. Les generamos un trauma enorme a un niño. ¿Sí? Claro. Ojo, no lo hagan ni de broma. ¿Sí? Le generamos un trastorno terrible a ese menor. ¿Sabes que yo he escuchado en los incidentes, pues como sabes, también he andado a las ambulancias, ¿no? Por tu culpa se murió, Sí, porque lo hiciste enojar. sí. No, no Esta puedo parte, con eso. esta parte de las culpas es lo que más detiene un proceso de duelo. ¿Sí? Y esa parte de la culpa, cuando directamente nos señalan y nos dicen, por tu culpa esto, por tu culpa el otro, caemos en un estado de depresión muy fuerte que nos puede llevar al suicidio. ¿Sí? Claro. Y han habido casos, y han habido casos, perdón, de menores hasta de 9 años. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero bueno, regresamos al tema que somos seres humanos. En el momento que estamos en esa crisis no medimos, no voy a justificar a nadie, pero no medimos en nuestro duelo, en nuestro dolor, no medimos nuestras palabras. Claro. ¿Cómo podríamos hacerle? En el momento de que relajamos un poquito esa parte, reconocer que hice mal en señalar y en decir y pedir disculpas. No va a ser lo mismo porque ya queda un pequeño daño, pero al menos pedir disculpas. Mira, discúlpame, estaba en crisis, no sabía lo que decía, no es esto. Abrazarlo, disculparse, pedir perdón. Quitamos un poquito de esa parte, ¿no? Y obviamente pues hay que trabajar la otra parte, ¿no? Mira, dice Adriana Encinas, ¿cómo se puede lidiar con una proyección, por ejemplo, de un familiar en un ambiente, en mi caso, hospitalario? Como una ¿Cómo proyección se de un puede lidiar familiar que con una proyección? como, o sea, que está, bueno, está por fallecer, está enfermo, o no entendí bien, perdón. A ver, mándame más comentarios, Adriana, o sal de tu cuarto y ven. Es que es mi hija. Porque, bueno, Dice dentro de lo que Irma puedo, Rodríguez, ajá, dice Irma dentro de lo que yo Rodríguez, mi puedo nina, entender, un abrazo. sí, dentro de lo que yo puedo entender esa pregunta es cómo puedo yo lidiar con la proyección de mi familiar en el ambiente hospitalario. De lo que yo puedo entender, si es así, si no es así me corrige, de que estoy en el hospital, pero sé que mi familiar va a fallecer, está enfermo, sé que va a Ya, fallecer, ¿no? sí. A eso O sea, se refiere? Ay, no me voy a asomar, pero no sé si me escucha. Sí, sí, sí. a ver. Ay, es que ya hay producción. O sea, mi pregunta es, por ejemplo, yo perdí a mi abuelo y ahorita que yo estoy en un asilo de ancianos, yo proyecto a mi abuelo en un asilo de ancianos, pero ya falleció, pues. Entonces hay muchas veces que yo no puedo lidiar con el tratar abuelitos porque veo a mi abuelito, ¿no? Entonces no sé cómo lidiar esa parte de separar como lo personal con un paciente, porque pues en realidad es un paciente. Pues. Ok, ok, perfecto. Ok, excelente pregunta. Mira, la parte cognitiva del ser humano por lo regular proyectamos esas partes. Un poquito en contexto. Hace mucho tiempo en ambulancia me tocó atender una emergencia de una menor de edad que lamentablemente falleció por trauma de cráneo. Al momento que yo estaba haciendo la inmovilización, me proyecté y ya no veía yo a la niña, veía a mi hija, ¿sí? Y empecé a entrar en una desesperación enorme, ¿sí? Todo esto suele pasar cognitivamente, psicológicamente, en proyectarnos. ¿Por qué? Primero, identificar cómo estoy con mi duelo por el fallecimiento de mi abuelito. ¿Cómo estoy? ¿Sí? Acuérdate, no es sanar ni aceptar, sino integrar.
¿Cómo estoy con el duelo de mi abuelito? ¿Qué pautas de afrontamiento he trabajado esta parte? Sí o sí, el trabajar con abuelitos a mí me da mucha ternura, me encanta. A veces visitar el asilo, antes con juventud visitábamos mucho el asilo. Entonces te vas a proyectar, ¿sí? Porque vas a ver a tu abuelito. ¿Por qué? Porque sigue vivo esas emociones, sigue vivo ese proceso, ¿sí? ¿Cómo poder lidiar o cómo poder trabajar esa parte? Haciendo, de cierto modo, las paces contigo y tu duelo en el tema de tu abuelito, ¿sí? Y él honrarlo. Fíjate que una manera muy bonita de honrarlo es ayudando a los demás abuelitos, trabajando con ellos, ¿sí? Empezar a pensar o a manejar esta parte de las emociones, de decir, no sé cómo se llama tu abuelito, y decirle, o como decías, de cariño, en honor a ti, y es mi manera de honrar tu vida, tus consejos y tu amor, voy a ayudar y trabajar con ellos. Ayúdame. Me proyecto, sí, pero es una proyección ahora ya no tanto de duelo, sino de amor y de la forma en cómo honrar la memoria de tu abuelito. Si tienes esa oportunidad, practícalo. Y qué bueno, de verdad que he dicho eso, que puedas trabajar con abuelitos. A mí me encantaba mucho visitar el asilo, llevarles cerveza y platicar con ellos. Entonces, es una manera bonita de honrar. Acuérdense que en un proceso de duelo, nuestra familia ya falleció, ya murió. ¿Qué nos toca? Recordar, honrar, agradecer. Algo que me gustó mucho de la película Coco fue esa parte de recordar. El poner el altar es honrar la memoria de nuestro ser querido. El tener esa creencia de que nos va a visitar y que lo vamos a agasajar con su comida favorita, nos amortigua el duelo y es una manera bonita de honrarlo. Y a veces les digo a los consultantes, ¿qué le gustaba a tu familiar que hacías tú en vida? ¿Cómo le gustaba verte en vida? No, pues feliz, cantando, bailando. Bueno, no te voy a pedir que lo hagas ahorita porque estás en duelo, pero poco a poco retómalo. Es una forma bonita de honrar a tu ser querido, de integrar el proceso de duelo. Es mi duelo, pero lo estoy integrando y estoy honrando y agradeciendo y estoy siguiendo adelante. Y en algún momento nos va a tocar reunirnos. Entonces, hónralo de esta manera. Hónralo ayudando a los abuelitos. Hónralo apapachando a los abuelitos. De cierto modo, y no me lo tomes a mal si se escucha fuerte, proyéctalo. Está bien, abrázalos y proyéctalo. Es una manera como vas a amortiguar tu proceso también. Al abrazar a un abuelito, el sentir ese aroma característico de los abuelitos, que a mí me encanta, te va a proyectar a tu abuelito y abrázalo más fuerte. Le estás dando un abrazo espiritual a tu abuelito también. Qué hermoso. Sí, es muy bonito. Ay, gracias. Mira, no era para mí, lo sentí yo para mí. Dice Irma Rodríguez, mi Nina, hola Nina, dice saludos y gracias a ambos profesionales por compartir sus conocimientos. No, de nada, un placer. Muchas Hablo gracias. por los dos seguramente. Dice Fernanda Uranía, bendiciones para los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Dice Víctor Parra, solo si dejo a mi hija de 6 años con su creencia de que sus antepasados o familiares recién fallecidos están en la luna. Es el que nos hizo la pregunta hace ratito, bueno, que nos comentó que su hija, pues dice que están en la luna, ¿no? Entonces pregunta que si ahorita a sus 6 años sigue como apoyando esa creencia que tiene la niña, ¿no? Mira, si la niña o el menor de edad, vamos a decirle que por iniciativa propia, ellos lo están amortiguando de esta manera, es sano también, de cierto modo, dejar que tengan esa creencia. Sí o sí, mientras más crezca, pues va a tener más noción de este proceso, ¿sí? Pero si ahorita, si ella ya tuvo esta creencia y nació de ella, de cierto modo, porque a veces igual puede nacer de ella o de las redes sociales o de la tele, dejárselo. Porque si ahorita le decimos, no, fíjate que no están en la luna, ¿sí? Vamos a echar para abajo o de cierto modo podemos lastimarla en sus creencias. Acuérdense que el tema de tanatología fenomenológicamente es, de cierto modo, respeto tus creencias, respeto cómo amortiguas tu proceso de duelo. Manejar el tema, sí, fallecieron, murieron. Pero si ella dice, sí, están en la luna, no hay problema. No hay que alimentar más esa parte.
¿sí? Pero tampoco arrebatarle ese, esa manera de cómo lo están amortiguando, ¿sí? Okay. No arrebatárselo así tan de golpe. Poco a poco, acuérdense, es un proceso. Poco a poco va a ir ya razonando, entendiendo con otros procesos, y ahí es donde, de cierto modo, si me aceptan el término, podemos hacer el clic, ¿sí? Con otro proceso de duelo. Mira, fíjate que, ok, ya falleció, están en un lugar especial, espiritualmente, repito, depende de la creencia religiosa que cada quien profese, espiritualmente, está contigo, te va a apoyar, el cielo, como lo quieran ir manejando. Y ya en ese proceso podemos ya empezar a hacer a un lado el tema de que están en la luna. De que están en la luna. No sea tan de golpe. Ok. Ok, pues ahí está Víctor para que vaya trabajando con su pequeña, ¿no? Y ir hablándole de esta parte, ¿no? Pues que sí se va a un lugar especial, pero pues no sabemos si es a la Luna o es a Marte, a Venus o a otro o a otra tierra, ¿no? Ya dependiendo de las creencias de ustedes. Híjole, ya llevamos una hora y la verdad es que para mí, bueno, al menos en lo personal, yo estoy encantada con este tema, con esta charla. De verdad es que ha sido de mis favoritos, si no el favorito hasta ahorita, porque siento que es muy, muy, muy enriquecedor y aparte digo, híjole, o sea, yo como psicóloga puedo decir cuánto daño les hacemos a nuestros niños, ¿no? O sea, cuánto daño queriendo ocultar verdades, cuánto daño queriendo no romperles el corazón, cuántas inseguridades creamos en ellos mismos por lo mismo, por no querer. ¿Sabes qué? También es por miedo a nosotros hablar también como adultos. O sea, es también lo que yo voy a sentir. Y que tú me vas a ver llorar, tú me vas a ver que estoy sufriendo. Entonces, yo que soy tu pilar, me vas a ver derrumbado, ¿no? Pero es válido derrumbarse, o sea, Sí, no queremos máquinas, queremos seres humanos, ¿no? y es de cierto modo mejor. Esa idea de que me tengo que hacer la fuerte para que mis hijos no lloren, no. Llora. Y si el llorar tú provoca que tus hijos lloren, qué bueno, porque les estás dando esa pauta. ¿Sí? Claro. Una familia que estuve viendo en consejería, me decía la mamá, es que yo no puedo llorar. ¿Por qué? Es que si lloro, mis hijas lloran. Le digo, pues que lloren, que se abracen, no digan nada, solamente abrácense fuerte, lloren, 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 griten si quieren. Es su proceso y es válido. No tienes que ser fuerte, ¿sí? Me decía otra vez una persona, es que ya falleció mi familiar y no me cae el 20. Y digo, es que no te tiene que caer el 20. Hay que abrirnos nada más al proceso, conocer qué me duele, cómo me duele, por qué me duele, e ir abriéndonos al proceso y trabajando este proceso. No es malo, ¿sí? Sí o sí lo vamos a experimentar en alguna etapa de nuestra vida, en muchas etapas de nuestra vida, ¿sí? Hablando Claro. de fallecimiento, rupturas, hablando de pérdidas laborales, o sea, el duelo y la tanatología abarca todo tipo de pérdida significativa, pérdida de las mascotas, ¿sí? Entonces es abrirnos, conocer nuestro proceso de duelo. ¿Qué Precisamente tanto me está? esto me comentaban por la tarde, que si el duelo, obviamente el que está enfocada la charla de hoy, pues sí es al duelo, hablando de la muerte, ¿no? De la pérdida de un ser humano o de un ser vivo, Sí, vaya, ¿no? Pero me preguntaban que si para los niños, porque yo en algún momento expliqué que los seres humanos vivimos en constantes duelos, ¿no? Hasta perder las llaves es un duelo porque pues es una sí, pérdida a fin de sí, sí. cuentas. Que si en los niños pasa exactamente lo mismo, o sea, que si pasan también duelos, es que separan y separamos, ¿no? Al Sí. niño y al adulto, ¿no? Siempre hacemos estas Ujú. dos divisiones, Separaciones. Ajá. aunque sí, y los clasificamos a que el adulto le va a pasar, pero el niño no, o al niño le pasa, pero al adulto no, ¿no? Exacto. Bueno, entonces me preguntaban si era exactamente lo mismo para los niños, que los niños también pasan por el duelo por perder un juguete, por ejemplo, que es algo ya más material, ¿no? Ujú. Pasan lo mismo, pero de diferente manera, ¿sí? Ok, Lo mismo, ¿por qué? Porque es un duelo. Les va a doler, les va a incomodar esa parte. La pérdida de un amigo, de que antes me hablaba y ya no me habla, claro, también, ¿sí? La pérdida de un juguete favorito, 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 y de repente no lo encuentro, lo pierdo, pues se va a desbordar sus emociones, ¿sí? claro. Va a hacer corajes, va a gritar, va a llorar, ¿sí?
es lo mismo, pero de diferente manera. Lo van adaptando, adaptando de diferente manera y lo viven de diferente manera, ¿sí? Como dije, lo viven un poquito más rápido, sí, pero no por eso vamos a restarle a lo que están sintiendo. Exactamente, ¿sí? Pero sí, también viven todo tipo de duelo y de cierto, no sé, me atrevería a decir que viven más procesos de duelo. Porque no entienden todavía, ¿no? Que a lo mejor el papá no lo perdiste, nomás se fue a trabajar y regresa en 8 horas, por ejemplo. Pero el niño ya se siente abandonado, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, claro. Ok, pues no quiero terminar, pero ya tengo que terminar porque allá contigo ya son las 11 de la noche, te estoy desvelando y pues tú estuviste en capacitación toda la tarde. De verdad, yo te agradezco que te hayas dado este tiempo para nosotros, que te hayas dado este tiempo para compartir tus conocimientos, que la verdad es que a mí me dejaste mucho aprendizaje el día de hoy. Yo te lo agradezco de todo corazón. No, gracias. No me gustaría que esto fuera la última vez. En algún momento va a salir para que yo vaya a Cozumel o tú vengas a Ensenada y vamos a hacer un en vivo juntos, que sería fabuloso. Sí, estaría excelente. Sí, así que lo decreto el universo. Y pues, no sé, si creo que tienes servicio en línea, ¿verdad? Sí. Haces consultoría en línea. Ok, entonces por aquí vamos a dejar tus datos y me pasas tu número de teléfono de tu consultorio para quienes nos están viendo y necesitan de un tanatólogo. Pues no hay excusa, ya vieron, él está en Cozumel, nosotros estamos en Ensenada y aquí estamos transmitiendo en live. Así es. Entonces, les puedo dejar pues bueno, mi número de teléfono, me pueden mandar un mensajito con toda la confianza del mundo, es el 987-140-0321. También se da consejería vía virtual. De hecho, tengo 2 pacientitos allá en tu hermosa tierra. Ahí tengo igual 2 pacientitos en vía virtual. Y con mucho gusto y con mucho amor los vamos a atender. Y si me lo permites, como cierre y como regalo, quisiera dejarles una de las pautas de afrontamiento que sí duele mucho hacerlo, pero también nos libera muchísimo, ¿sí? Nos quita, si me lo aceptan, mucho peso o mucho dolor más bien, de cierto modo, ¿no? Entonces, este proceso, cuando un paciente fallece o cuando un familiar fallece a veces de manera intempestiva, pues tenemos esa sensación de que me faltó decirle, me faltó pedirle, me faltó disculparme, me faltó un beso, un abrazo, ¿no? Entonces, esta pauta de afrontamiento se conoce como la silla vacía, ¿sí? Ahí para que todos puedan, los que estén en un proceso de duelo, hasta los niños lo pueden hacer, ahí con nuestra, que nos está viendo en vivo, ahí contigo, también lo puede realizar para con su abuelito, con toda la confianza del mundo, lo puede realizar. Esta dinámica es una dinámica simbólica y espiritual, ¿ok? Es en una silla, nos vamos a sentar y de frente a nosotros vamos a colocar una silla vacía. Si tienen la fotografía de su ser querido, pueden colocar la fotografía en la silla vacía. Van a hacer un ejercicio de respiración, van a cerrar los ojos, van a respirar profundamente, exhalar unas 5 o 10 veces. Van a abrir los ojos lentamente, se van a enfocar en la silla y en la fotografía. Este ejercicio consta de 4 fases. La primera, vamos a anteponer, como le decíamos a nuestro familiar en vida, de cariño, seguido de te honro, y le vamos a honrar. Te honro por esto, por esto, por esto, por eso. Ustedes saben qué es lo que van a honrar de su ser querido. Al término, la segunda, anteponiendo, como le decían, de cariño a su ser querido, seguido de te agradezco. Van a agradecerle todo lo que sientan que tengan que agradecer o no pudieron agradecer en vida o no tuvimos la oportunidad de agradecerle. Te agradezco esto, te agradezco por esto, por esto. Ustedes saben qué es lo que van a agradecerle a su ser querido. Repito, lo pueden hacer en familia, lo pueden hacer también los niños para sus familiares fallecidos y hasta para sus mascotas. También lo pueden hacer los niños para sus mascotas. ¿Ok? Al término, la tercera, igual, anteponiendo, como le decíamos, de cariño en vida, seguido de te perdono. ¿Sí? La culpa a veces la tenemos muy, muy arraigada en un proceso de duelo. ¿Sí?
Entonces vamos a perdonar y vamos a pedir perdón también de manera simbólica y espiritual. Y la cuarta fase, anteponiendo, como le decíamos, de cariño a nuestro ser querido, seguido de te dejo partir. Y ahí nos despedimos. Nos vamos a despedir de nuestro ser querido. ¿Sí? Ahí en mi página de Instituto Tanatológico y Prevención del Suicidio, tengo una publicación de un ejemplo de despedida. Con toda la confianza lo pueden tomar, lo pueden modificar o hacerlo a su manera y a su estilo. El dejar partir no significa que dejamos de querer. El dejar partir significa que es mi proceso de duelo y tengo que seguir avanzando. ¿Sí? No lo voy a olvidar nunca, es parte ya de mi vida. ¿Sí? Pero tengo que seguir avanzando. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, muy agradecido. Gracias. Muchas gracias. Gran aprendizaje, mucha experiencia que nos dejaste aquí. Yo agradecida infinitamente contigo. Mi Kevin, sí miré tu saludito, pero no quería interrumpir. Mi niño hermoso, te mando un abrazo. Pues muchas gracias y con esto finalizamos. Acuérdense que los en vivos quedan guardados aquí en la página y también los pueden, si los quieren volver a ver de una manera más dinámica, pues ahí está en YouTube. No se olviden de suscribirse y pues dejarnos ahí sus saluditos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes no voy a estar yo, pero va a estar mi compañera y colega Carla Pérez. Ella se va a conectar con el tema de burnout, porque pues es 1 de mayo, vamos a hablar sobre el trabajo, es un tema también muy importante, entonces pues los invito. Sí, y se presta muy bien, entonces pues un abrazo, que descansen, buenas noches y nos vemos pronto. Bye, bye. Hasta luego.